El contrato de suministro por Angie Paola Pardo Barbosa y María Elena Maffioli Petto. Historia. En 1492, el Código Italiano regulaba dos figuras contractuales diferentes. Por un lado, appalto, que se refería al contrato de suministro de servicios, y por otro, somministraciones, que se refería entonces al contrato de suministro de cosas. En el caso colombiano, la Comisión Revisora del Código de Comercio Colombiano en 1971 decidió regular en conjunto y bajo una misma denominación al contrato de suministro, esto es, el de cosas y el de servicios. El artículo 968 del Código de Comercio dice entonces: el suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Función económica del contrato de suministro. Primero, es el contrato que engendra obligaciones duraderas a cargo de las partes. Con el suministro se busca asegurar el futuro de las partes en cuanto a sus necesidades de producción o de distribución. Por lo tanto, el contrato de suministro no cumpliría su función económica si no se prolonga en el tiempo. Naturaleza jurídica del contrato de suministro. Primero, es típico, esto es, que se encuentra regulado en el Código de Comercio colombiano. Segundo, es de ejecución sucesiva. La periodicidad del suministro implica prestaciones que deban cumplirse en fechas determinadas. Es un contrato de duración. La continuidad, por su parte, hace relación a lo ininterrumpido de sus prestaciones. Cuarto, es consensual. Se perfecciona con el consentimiento de las partes contratantes. Quinto, es bilateral. Esto quiere decir que tanto la persona encargada de suministrar los bienes y servicios como la persona que se beneficia con dicho suministro tienen obligaciones. Sexto, es oneroso, ya que cada provisión de bienes y servicios debe ser pagado. Esta es una característica fundamental de los contratos mercantiles. Y séptimo, es conmutativo, ya que este contrato genera obligaciones y cargas contractuales recíprocas entre las partes. Teoría de la imprevisión. Es importante tener en cuenta que es una consecuencia fundamental de las guerras mundiales, ya que, debido a los grandes colapsos en el mundo de los negocios, algunos bienes experimentaron una oscilación de los precios que no habían podido ser previstos. Y esto claramente tuvo repercusiones en el mundo del derecho, ya que el principio de pacta sunt servanda indica que las partes deben ceñirse a lo pactado, pero exigir el cumplimiento estricto del contrato, presentándose las perturbaciones en la vida social y económica ocasionadas por las guerras, no parece conducir al sentido de equidad que pretende realizar el derecho al regular las relaciones intersubjetivas. Así pues, esta teoría establece que los contratos de ejecución sucesiva pueden ser revisados cuando se den circunstancias imprevistas e imprevisibles que afecten las obligaciones de futuro cumplimiento. En nuestro país existen varias tesis para poner límites a las situaciones en las cuales se puede solicitar la teoría de la imprevisión y para dar fundamento a la misma. El Código Civil, en el artículo 1602, establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales. En cuanto a las situaciones que delimitan la solicitud de la teoría de la imprevisión, primero tenemos la buena fe en el artículo 1603 del Código Civil, en la cual los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley pertenecen a ella. Por otro lado, podemos tener en cuenta que se puede presentar el abuso del derecho, según el cual el contratante acreedor exige el estricto cumplimiento de su derecho sin considerar las circunstancias extraordinarias ocurridas con posterioridad a la celebración del contrato, las cuales rompen su equilibrio prestacional y, por tanto, estará abusando del derecho. Otra circunstancia es que, siempre y cuando se mantengan las circunstancias que dieron origen. Lo que dice esta tesis es que las partes quedan obligadas
siempre que se mantengan las circunstancias subjetivas que sirvieron de base a los contratantes para obligarse. Y por último, desaparece la base objetiva del negocio cuando se destruye la realización de equivalencia de las prestaciones hasta el punto que el contrato no puede considerarse razonablemente como el contrato bilateral. ¿Aplica la teoría de la imprevisión en materia civil? Claramente sí, por dos razones. La primera, la remisión expresa del artículo 822 del Código de Comercio, es decir, que se puede aplicar las normas del Código Civil al Código de Comercio. Y segundo, por el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, que establece que cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho. Requisitos para que se dé la teoría de la imprevisión. Primero, que recaiga sobre los contratos susceptibles de ser revisados, es decir, se aplica a los contratos denominados como de ejecución sucesiva o de tracto sucesivo. Segundo, que se trate de circunstancias imprevistas e imprevisibles. Se trata entonces de hechos anormales, lejos de toda imprevisión al momento de contratar. Tercero, excesiva onerosidad. Ocurre cuando en la prestación de una de las partes a consecuencia de las circunstancias extraordinarias y tras su cumplimiento se ocasiona un grave perjuicio al deudor. Y cuarto, que el acaecimiento debe ser ajeno a la voluntad de las partes. Si está en mora, esto no se aplica. Recursos del deudor ante la imprevisión. El deudor puede solicitar la revisión del contrato a través de un proceso ordinario y el juez es quien decide si reajusta o termina ese contrato. Sin embargo, por la demora de estos procesos se hace poco viable esta decisión. La sección tercera, por otro lado, del Consejo de Estado ha aplicado la imprevisión mediante el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, que se remite a los contratos civiles y a los mercantiles. Diferencia entre el suministro y otras figuras afines. Con la compraventa, ambos son contratos en los cuales se intercambian cosas por dinero, sin embargo, el suministro es de tracto sucesivo. Con la agencia mercantil. En la agencia mercantil se actúa en nombre de otro, en el suministro a nombre propio. En el contrato de franquicia se implica, aparte de bienes y servicios, el know-how, y en la concesión mercantil, en los concesionarios de carros, esto solo es una forma de suministro. Clases de suministro, de cosas y de servicios. En las cosas se encuentran bienes muebles, inmuebles, corporales e incorporales y cosas genéricas. En el suministro de servicios encontramos una empresa organizada o al menos un incipiente que pueda prestar los servicios por algún tiempo determinado. Partes del contrato de suministro. Tenemos por un lado al beneficiario, que es quien requiere los bienes o los servicios constitutivos de la prestación, y por otro lado al proveedor, que es la parte que se obliga durante un término determinado y que además es pactado por las partes a entregar cantidades sucesivas de bienes muebles, corporales genéricos o a prestar una serie de servicios que sean periódicos. Prestaciones de las partes. El objeto. Para el beneficiario siempre será importante obtener dinero y para el proveedor las cosas o los servicios. En el suministro de cosas, cada una de las prestaciones es vista como una compraventa aislada, mientras que en el suministro de servicios, cada prestación es vista como un contrato de arrendamiento aislado. En cuanto a la cuantía, es importante observar que el contrato de suministro admite que su cuantía esté indeterminada, en el artículo 969. La especificación de la cuantía de las cosas o servicios que se han de suministrar no tiene que determinarse por las partes sin que por ello se omita una nota esencial del contrato, como ocurre, por ejemplo, en las ventas de género. Precio del suministro. Es importante tener en cuenta en este acápite tres cosas fundamentales. Primero, no es conveniente señalar el precio definitivo. Segundo, hay libertad en la fijación de las prestaciones. Y tercero, que el suministro periódico tenga intervalos de tiempo determinado. La terminación del contrato de suministro puede darse por dos causas. Primero, por un incumplimiento grave de alguna de las partes o porque quien efectúa el suministro no puede dar por terminado el contrato sin previo aviso.
Los elementos del contrato de suministro son los mismos aplicables en el régimen general, esto es, la capacidad, el consentimiento, el objeto, que debe ser además lícito, determinado o determinable, y la causa, que también debe ser lícita. Cláusulas especiales en el contrato de suministro. Son aquellos convenios anexos, que pueden ser el pacto de preferencia, que significa que el suministrado se obliga a dar preferencia en iguales condiciones al suministrante en un subsiguiente contrato de suministro, y el pacto o cláusula de exclusividad, que debe ser expresamente pactada y que puede ser unilateral o bilateral. Esta es una obligación de no hacer, es decir, de no adquirir o de no vender a otro una mercadería igual o de igual género de la comprometida en el contrato vigente de suministro.